Europea de Cardiología en colaboración con la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica. ¿Cómo se define fibrilación auricular? Es una arritmia cardíaca que se caracteriza por una activación auricular eléctrica y mecánica desorganizada con la pérdida de la contracción de la aurícula efectiva. Estos son datos epidemiológicos. Es la arritmia cardíaca sostenida más prevalente en adultos. Usualmente la prevalencia es de 2 al 4% y en el 2016 se estimaba que en el mundo existían 43.6 millones de individuos con un cuadro de fibrilación auricular. Y este es el impacto que tiene la fibrilación auricular. Aumenta en 2 veces el riesgo de muerte súbita, de falla cardíaca y ataque cerebrovascular, de hospitalizaciones. Aproximadamente durante el año se hospitalizan entre el 10 al 40% por fibrilación auricular. Aumenta el riesgo ya sea de ataque cerebrovascular o tromboembolismo en 4.5 veces, y hay una carga importante de síntomas que empeoran su calidad de vida. ¿Cuáles síntomas? Especialmente palpitaciones, disnea, opresión torácica, trastornos del sueño y el estrés emocional en este grupo de pacientes. Este es el impacto, los resultados asociados con la fibrilación auricular, los síntomas del paciente: palpitaciones, disnea, fatiga, dolor torácico, pobre capacidad de ejercicio, desmayos, episodios depresivos, depresión, ansiedad e insomnio. Las complicaciones, ya hemos mencionado un porcentaje muy importante de hospitalizaciones recurrentes, ¿sí? Puede progresar a una falla cardíaca, el riesgo de eventos tromboembólicos como ataque cerebrovascular o tromboembolismo pulmonar, deterioro cognitivo por la embolia de este grupo de pacientes, demencia vascular, deterioro en la calidad de vida y muerte. Y también tiene un impacto muy importante por los altos costos que implica este tipo de patología, el impacto sobre el individuo, los familiares y comunidades, y también, digamos que va a haber una duplicación de la fibrilación auricular entre el 2010 hasta el 2060. El riesgo de por vida de presentar un episodio de fibrilación auricular, si es menor de 80 años, de 1 en cada 5, pero si es mayor de 80 años, hasta una tercera parte de estas personas van a presentar un episodio de fibrilación auricular, y el costo, la carga económica, del 1 al 2% del gasto de atención sanitaria. La fisiopatología: un tercio de los pacientes con fibrilación auricular, especialmente esa fibrilación auricular que se presenta en edades tempranas, se ha demostrado que portan variables genéticas que predisponen la fibrilación auricular. Existen al menos 14 variantes comunes con polimorfismo de un solo nucleótido que aumentan el riesgo de prevalencia de fibrilación auricular, pero por el momento no se puede recomendar de forma rutinaria la realización sistemática de pruebas genéticas para poder identificar estas variables genéticas comunes asociadas a la fibrilación auricular. Existen unas hipótesis de múltiples ondas y rotores como fuentes de fibrilación auricular. Se propone que la fibrilación auricular se perpetúa por una conducción continua de varias ondas independientes que se propagan por la musculatura auricular siguiendo lo que parece un patrón que es caótico, mientras que el número de frentes de onda no descienden por debajo de un nivel crítico. Las ondas múltiples pueden mantener la arritmia, y esto se ha demostrado en múltiples estudios observacionales. Los mecanismos más importantes, ¿sí?, que generan la fibrilación auricular
que son muy importantes al tener en cuenta a la hora de tomar decisiones los factores etiológicos como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión, el envejecimiento, la predisposición genética pueden ocasionar lo que es la fibrosis, y esto usualmente es secundario a una hipocontractibilidad, ¿cierto? A una elongación de los miocitos de las aurículas, también isquemia, remodelación miocárdica, una infiltración, y esto va a conllevar a lo que es la fenómenos de reentrada, ocasionando que la fibrilación auricular se perpetúe. También hay un ambiente protrombótico, usualmente esto se da por aumento, mejor por disminución del cizellamiento de la tensión entre los miocitos, y va a haber una activación del inhibidor del plasminógeno tisular, y también una exposición muy importante del factor tisular, lo que lleva a que haya un ambiente protrombótico y aumento en el riesgo de eventos trombóticos. Ya lo hemos mencionado previamente, la fibrilación auricular aumenta entre 1.5 a 3.5 el riesgo de mortalidad, aumenta en 20 a 30% el riesgo de ataques cerebrovasculares, también lo que es una disfunción a nivel del ventrículo izquierdo, el 20 al 30% de los pacientes con fibrilación auricular pueden presentar un cuadro de falla cardíaca, un deterioro cognitivo también significativo, aproximadamente aumenta este riesgo de 1.4 a 1.8 veces, también depresión del 16 al 20%, empeora calidad de vida hasta un 80% de este grupo de pacientes, y hospitalizaciones, aproximadamente las tasas anuales de hospitalizaciones están entre el 10 al 40%. Esta es la evolución natural de la fibrilación auricular, un primer episodio de fibrilación auricular que puede ser completamente silencioso, silente, solo a veces demostrado por dispositivos como en un holter paroxístico. Son usuales fibrilaciones auriculares que en promedio duran 7 días y revierten espontáneamente. La fibrilación auricular persistente, en estos casos ya se necesitan intervenciones farmacológicas o eléctricas para revertirlas al ritmo sinusal. En estas persistentes hay una de larga duración que dura más de un año, y la permanente, en el caso ya tanto el médico como el paciente han determinado que este paciente no es candidato para retomar otra vez el ritmo sinusal. Esto es lo que hemos definido. Fibrilación auricular diagnosticada por primera vez es cuando nunca se ha hecho el diagnóstico, independiente de la duración de la arritmia o la presencia y gravedad de los síntomas. Paroxística, la mayoría de las veces dura 48 horas, revierte espontánea en la mayoría de las veces y se considera que puede durar hasta 7 días. Persistente, la que dura más de 7 días, pero en este caso sí se requieren intervenciones farmacológicas o eléctricas para revertirla a ritmo sinusal. Persistente de larga duración, cuya duración es mayor de un año, y permanente sin intervenciones para el control del ritmo cardíaco, para volverlo a retomar a un ritmo sinusal en estos casos. El diagnóstico se puede hacer a través del electrocardiograma. En estos casos, pues lo que vamos a encontrar es un ritmo cardíaco irregular con ausencias de ondas P y RRs irregulares en estos casos. Puede ser sintomática o asintomática, lo que es la fibrilación auricular silente, diagnosticada a través de dispositivos o de monitoría a través de un holter en estos casos.
Se recomienda como tamizaje que se inicie a partir de los 65 años, especialmente en pacientes que tengan un riesgo cardiovascular o tromboembólico en mayor de 65 años y en pacientes que han presentado un evento cerebrovascular, ya sea una IT o una ACV establecido, que siempre se haga estudios para descartar fibrilación auricular, inicialmente con un trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones o también con un monitoreo continuo que puede ser de 24 a 72 horas, un Holter de 24 a 72 horas. Hay otros dispositivos que se pueden utilizar, la toma de pulso, un pulso completamente irregular, ustedes ven la sensibilidad y la especificidad también, monitoreo de la tensión arterial automatizada también, nos sirve con una alta sensibilidad especificidad en estos casos, electrocardiografía de una derivación también, aplicaciones por móviles también, relojes inteligentes en estos casos. Siempre debemos clasificar los síntomas y vamos a utilizar una escala que se llama la escala ERA. En estos casos, escala ERA, un puntaje 1, es el paciente que está completamente asintomático, el 2A, síntomas leves, la actividad diaria no se afecta por los síntomas de fibrilación auricular, moderados, la actividad diaria no se afecta, pero ya supone un problema para el paciente. ERA 3, que ya son graves, ya la actividad diaria está afectada por síntomas de fibrilación auricular y discapacitantes, ya se interrumpen la actividad por la presencia de síntomas de fibrilación auricular. Los síntomas más comunes relacionados con fibrilación auricular son la fatiga, el cansancio, la falta de aire con el ejercicio y menos frecuentes lo que son las palpitaciones y el dolor en pecho. Hay múltiples enfermedades asociadas con fibrilación auricular. Ya hemos definido los factores genéticos hasta una tercera parte de los pacientes, la etnia, especialmente no caucásica, el envejecimiento. Entre más aumente la edad, pues el riesgo de presentar una fibrilación auricular aumenta también, y el sexo masculino. Y usualmente está asociada con todas estas patologías que ven en la diapositiva: enfermedad coronaria, enfermedad vascular, enfermedades agudas, posoperatorios, lo que es el sedentarismo, la dislipidemia, la apnea obstructiva del sueño, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, la enfermedad pulmonar, enfermedades inflamatorias, la enfermedad renal crónica, la prediabetes, la hipertensión, la enfermedad valvular y la falla cardíaca. ¿Cuál va a ser el abordaje diagnóstico en este grupo de pacientes? En todos los pacientes con fibrilación auricular, entonces va a haber una historia clínica que se relacione los síntomas con fibrilación auricular, las enfermedades concomitantes y la puntuación para definir el riesgo de eventos tromboembólicos, que es la puntuación de CHAS-VAS en estos casos. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, unos exámenes como hemograma, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, hepática, electrolitos, glucosa, hemoglobina glicosilada, y a todos los pacientes hay que hacerles un ecocardiograma transtorácico. En pacientes seleccionados, Holter, usualmente para valorar el control de la respuesta ventricular y la relación de los síntomas relacionados con la fibrilación auricular. Ecocardiograma transesofágico, ya para valorar, lo hemos mencionado, enfermedad valvular cardíaca o la presencia de trombos en la auriculilla izquierda. Biomarcadores cardíacos, la evaluación de la función cognitiva, ya en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, lo que es el angioTAC de tórax en estos casos, pacientes con sospecha de enfermedad cerebrovascular, el TAC cerebral o la resonancia en algunos casos,
y también lo que es la resonancia cardíaca, pues nos ayuda a tomar algunas decisiones sobre el tratamiento de la fibrilación. Y el seguimiento, que debe ser estructurado usualmente desde lo que son el cardiólogo, seguimiento por el servicio de enfermería y médicos entrenados de atención primaria. El tratamiento de la fibrilación auricular debe ser un tratamiento multidisciplinario y ellos recomiendan que la atención debe ser centrada en el paciente y debe ser integrada, y recomiendan el uso de este algoritmo que se llama CARE. La C hace referencia al manejo de comorbilidades y factores de riesgo, ¿sí? Es ayuda en estilos de vida saludable que se puede hacer desde atención primaria por el médico general o el médico familiar, cardiología, medicina interna y enfermería. La A hace referencia a la prevención de eventos cardioembólicos y tromboembolismo pulmonar con capacitación de los médicos generales, médicos familiares de atención primaria, cardiología, neurología, enfermería y servicios de anticoagulación. La R ya hace referencia al control de lo que es el ritmo y de lo que es la respuesta ventricular, que ha demostrado que reduce los síntomas también desde atención primaria, cardiología, electrofisiología o cirugía cardíaca. Y la E, lo que es la evaluación y revaloración dinámica en atención primaria, cardiología, farmacia, enfermería, y también aquí ya implican lo que es el manejo pues con el familiar y o el cuidador. Entonces, el manejo de las comorbilidades, un manejo integrado, ¿cierto? Identificar y el manejo activo de todos los factores de riesgo y comorbilidades. Hipertensión arterial con el objetivo de mantener una tensión arterial entre 120 a 129, la sistólica y la diastólica entre 70 a 79. Falla cardíaca, pues aliviar los síntomas de congestión, y siempre en aquellos pacientes pues con FEDI reducida, los medicamentos modificadores de la enfermedad, diabéticos, alcanzar el objetivo menor de 7 en estos casos, obesidad, usualmente siempre programas estructurados de pérdida de peso, y el objetivo es que se alcance una pérdida de más del 10%, apnea del sueño, pues el manejo de la apnea ya con CPAP para disminuir la frecuencia de episodios de apnea, ejercicio, un programa de ejercicio estructurado de actividad moderada o severa, y consumo de alcohol, hacer una reducción en el consumo, máximo 3 o menos bebidas estándares por semana en estos casos. Ya hablamos entonces de del primer objetivo, que era la C, que es comorbilidades y factores de riesgo. Entonces vamos a hablar de la otra, que es la anticoagulación, identificar los pacientes con riesgo de tromboembolismo o eventos cardioembólicos elevados. Para eso vamos a utilizar el porcentaje CHAS-VAS en estos casos. La C hace referencia a falla cardíaca, la H hace referencia a hipertensión, la D hace referencia a diabetes mellitus, la edad mayor de 75 años, la S hace referencia a stroke, antecedentes de ACV o eventos de AIT previos, la BA hace referencia en este caso a lo que es enfermedad vascular, entonces enfermedad como infarto agudo de miocardio previo o enfermedad arterial periférica, y la otra es la edad entre 65 a 74 años. En estos casos, las recomendaciones son las siguientes: en todos los pacientes que tengan un puntaje mayor o igual a 2, independiente del sexo, siempre está indicado la anticoagulación oral. Si tiene un puntaje de 1, mayor o igual a 1, se debe considerar la anticoagulación oral, pero ya con un nivel de evidencia de 2A. Y en pacientes que tengan un puntaje de 0, definitivamente no están indicados los
tratamientos anticoagulantes en este grupo de pacientes. Algo muy importante en pacientes con fibrilación auricular y miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis cardíaca independiente del CHAS-VAS, estos pacientes deben estar siempre anticoagulados para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico o tromboembolismo pulmonar. Ya lo hemos mencionado, en aquellos pacientes entonces con un CHAS-VAS de 1, ¿sí? Se debe considerar, y mayor o igual a 2, deben recibir siempre anticoagulación oral. La guía recomienda que se debe preferir lo que son los anticoagulantes orales directos y solo los antagonistas de la vitamina K, la warfarina, se van a administrar como medicamentos en pacientes que tengan una estenosis mitral moderada o severa o que sean portadores de válvulas cardíacas mecánicas. Lo otro y una recomendación es que el uso de puntuaciones como el Hasblé que se utilizan para definir el riesgo de hemorragias eran definitivos para iniciar o retirar la anticoagulación. Ahora no es recomendable en pacientes con fibrilación auricular para evitar su uso de anticoagulantes orales. Estos son los más usados, los anticoagulantes orales, lo que es el dabigatran, las dosis estándares de 150 miligramos cada 12 horas, rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas, una dosis reducida solo si la tasa de filtración glomerular está entre 15 a 49 mililitros por minuto, y el apixaban, la dosis estándar es de 5 miligramos cada 12 horas y solo se debe reducir si cumple al menos 2 de estos criterios: la edad mayor de 80 años, un peso corporal menor de 60 o una creatinina sérica mayor de 1.5 en estos casos. Otra intervención que es percutánea o quirúrgica es la oclusión de la orejuela izquierda. La recomendación es que sea un tratamiento complementario a la anticoagulación en aquellos pacientes con fibrilación auricular sometidos a cirugía cardíaca con el objetivo de prevenir ataque cerebrovascular o tromboembolismo, y en pacientes que tengan una contraindicación para el uso de anticoagulantes puede ser una opción terapéutica. En pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, el tratamiento estándar recomendado es que la primera semana después del evento del síndrome coronario agudo, estos pacientes reciban triple terapia, que sea con el anticoagulante oral directo y terapia antiagregante dual con aspirina y un inhibidor del P2Y12, ya sea prasugrel, clopidogrel o prasugrel o ticagrelor. En los primeros 3 meses, ¿sí?, se puede considerar, ya después de la primera semana, terapia dual con el anticoagulante oral y un antiagregante, preferiblemente el clopidogrel, y después del primer año, sí, definitivamente, y es una recomendación para evitar el riesgo de sangrado, mantener solo el anticoagulante oral, ya sea dabigatran, apixaban o rivaroxaban en estos casos. Digamos que esta es la conclusión de esta parte de evitar ACV y tromboembolismo pulmonar. Siempre debemos estratificar el riesgo a través de la escala del CHAS-VAS. En aquellos pacientes que tengan un puntaje mayor o igual a 2 se deben anticoagular y se debe considerar la anticoagulación si el puntaje es mayor o igual al 1. No usar patrones temporales de fibrilación
clínica como paroxística, persistente o permanente para definir la necesidad de anticoagulación. La necesidad no lo define, es el uso del puntaje de Chasbas en este caso. Y como alternativa, nunca utilizar la aspirina como alternativa de la anticoagulación en estos casos. La recomendación es que se dé preferencia a los anticoagulantes orales directos sobre lo que es la warfarina, y la warfarina, la indicación serían en aquellos pacientes con válvula mecánica o estenosis mitral moderada o severa en estos casos. Evaluar y manejar todos los factores de riesgo modificables para el sangrado y lo que habíamos mencionado previamente, no utilizar puntajes de riesgo para decidir el inicio o suspensión de la anticoagulación, y en la medida que se pueda nunca combinar con antiplaquetarios, especialmente con la aspirina, solo en los primeros 12 meses después de un síndrome coronario agudo. Entonces ya está lo que es la prevención de eventos tromboembólicos y de ataques cerebrovasculares. El otro objetivo, mejorar los síntomas a través del control de la respuesta ventricular y el control del ritmo. Entonces, estos son los algoritmos que nos presenta la guía en pacientes con fibrilación auricular por primera vez. Entonces, si el paciente está inestable hemodinámicamente, el tratamiento debe ser cardioversión eléctrica. Si no está estable hemodinámicamente, de acuerdo a las recomendaciones que nos hace la guía, control de la frecuencia. En este caso, si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 40%, se deben utilizar beta bloqueadores o digoxina, y si no se logra el control, la combinación de los dos medicamentos. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es mayor del 40%, la recomendación, además del uso del beta bloqueador o digoxina, se puede utilizar diltiazem o verapamilo, y si no se alcanza el objetivo, la combinación. En estos casos, el objetivo es mantener una frecuencia cardíaca en reposo menor de 110 latidos por minuto. En cuanto a la cardioversión, entonces se puede hacer una cardioversión en el paciente que persista sintomáticamente, o también una alternativa es esperar y ver si hay una restauración espontánea del ritmo sinusal en un tiempo menor de 48 horas. En aquellos pacientes con fibrilación auricular paroxística, ya hemos mencionado que la fibrilación que dura hasta 7 días, pero la mayoría de estos pacientes revierten espontáneamente a las 48 horas. Entonces, el objetivo inicial es el control de la frecuencia cardíaca, mantener una frecuencia cardíaca en reposo menor de 110. Podemos ser un poco más estrictos en esta frecuencia cardíaca si el paciente persiste sintomático. Digamos que el manejo va a ser el mismo en cuanto al control de la respuesta ventricular. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está por debajo del 40%, el medicamento de elección son los beta bloqueadores o digoxina. Si no se logra la combinación de los dos, si está por encima del 40%, además de estos dos medicamentos, se puede utilizar diltiazem o verapamilo, y si no se logra el control, pues ya la combinación. Toma de decisiones ya para el control del ritmo deben ser siempre compartidas con el paciente. Si la fracción de eyección es menor del 40%, el medicamento de elección para hacer una cardioversión a ritmo sinusal es la amiodarona. Si está entre el 40 al 49%, se puede utilizar amiodarona o drenodarona en estos casos, y como alternativa el sotalol. Si el paciente tiene una FEBI conservada en este grupo de pacientes, el medicamento de elección sería dronedarona, flecainida o propafenona, y como alternativa también puede ser el sotalol.
Si hay recurrencia en la fibrilación auricular, en estos casos, si ha fallado la terapia antiarrítmica, se puede considerar la ablación por catéter, y si desde el principio se consideró el tratamiento de ablación por catéter, que es el aislamiento de las venas pulmonares, en esto se puede considerar 3 tipos de intervención: realizar una nueva ablación por catéter, una ablación que es híbrida, que en este caso se utilizan antiarrítmicos, y un aislamiento quirúrgico de la vena pulmonar, o un tratamiento farmacológico antiarrítmico solamente. Con la fibrilación auricular persistente, ya hemos mencionado que son la fibrilación que dura más de 7 días. En este caso ya se requiere una intervención farmacológica o eléctrica para revertirla a ritmo sinusal. El objetivo en el control de la frecuencia cardíaca es exactamente el mismo: una frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos, o ser un poco más estricto si el paciente persiste sintomático. El tratamiento en el control de la respuesta ventricular es exactamente el mismo mencionado previamente. En cuanto al paciente, si se encuentra inestable hemodinámicamente, pues hay que hacer una cardioversión eléctrica en este grupo de pacientes. Tratamiento farmacológico ya para revertir al ritmo sinusal, exactamente el mismo mencionado previamente. Si está por debajo del 40%, amiodarona; entre el 40 al 49%, amiodarona o dronedarona; como alternativa sotalol; pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada, dronedarona, flecainida o propafenona; o la alternativa también la ablación. Y si hay recurrencia, lo que hemos mencionado previamente, pues el uso ya sea de una ablación por catéter, que es el aislamiento de la vena pulmonar, en este caso ya sea quirúrgica o inclusive endoscópica, o considerar también mantener el tratamiento antiarrítmico. Ya en la fibrilación auricular permanente, pues tanto el paciente como el médico establecen que no es candidato para revertirlo a ritmo sinusal. Ustedes ven, las consideraciones en el tratamiento son exactamente las mismas. En este caso, el objetivo es el control de la respuesta ventricular, manteniendo frecuencias cardíacas por debajo de 110 latidos por minuto, o si el paciente es sintomático, logrando frecuencias cardíacas un poco más bajas. Estos son los medicamentos usualmente utilizados en el control de la respuesta ventricular y también en el control del ritmo. Ya lo hemos mencionado: beta bloqueadores, el más utilizado el metoprolol o el bisoprolol; también los calciantagonistas, en este caso verapamil, diltiazem, los digitálicos, y la amiodarona también. La cardioversión, ¿cómo la vamos a realizar? Si el paciente está inestable hemodinámicamente, se debe hacer una cardioversión eléctrica urgente. Si está el paciente hemodinámicamente estable, hay que consultar el estado de la anticoagulación, que es muy importante para evitar eventos tromboembólicos o ataque cerebrovascular. Si el paciente ya ha recibido anticoagulantes orales por un mínimo de 3 semanas, entonces se puede hacer una cardioversión eléctrica o farmacológico, o esperar otra alternativa a una cardioversión eléctrica. Si aún no ha recibido anticoagulantes, ¿sí?, entonces una aproximación es de esperar. En este caso se debe anticoagular terapéuticamente durante al menos 3 semanas antes de la cardioversión, pues ya cumpliendo con los criterios de una anticoagulación adecuada, y ya dependiendo de esto, pues se va a definir lo que es la cardioversión eléctrica o electiva si es necesario. Si el paciente, la cardioversión no puede esperar, se inicia inmediatamente anticoagulantes orales directos, o también anticoagulantes como heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, y se puede programar para realizar lo más pronto la cardioversión en estos casos. Después de la cardioversión, en pacientes con bajo riesgo se debe mantener la anticoagulación 4 semanas más, y en pacientes que tengan un CHAS-VAS de 1 o más se debe mantener la anticoagulación de forma indefinida.
¿Cuáles van a ser los antiarrítmicos que se van a utilizar de forma permanente para que el paciente permanezca en ritmo sinusal? En el paciente sin signos de cardiopatía estructural, ausentes o mínimos, los medicamentos de elección para mantenerlo en ritmo sinusal, el adronedarona, la flecainida y la propafenol. En aquellos pacientes con enfermedad coronaria, con una falla cardíaca con PEI conservada o valvulopatías significativas, amiodarona, dronedarona o sotalol, y en aquellos pacientes con una PEI reducida, el medicamento de elección va a ser la amiodarona en estos casos. Fibrilación auricular posoperatoria, algo muy importante en el preoperatorio, se debe optimizar el estado hemodinámico, ¿sí? Siempre corregir si hay desequilibrios hidroelectrolíticos, incluyendo el magnesio, identificar los pacientes con un riesgo alto. Usualmente se puede hacer profilaxis farmacológica previamente a la cirugía con el uso de betabloqueadores o amiodarona en estos casos, y después del postquirúrgico optimice lo que es el balance de líquidos, también lo que es la oxigenación y el control del dolor, y minimice lo que es el uso de inotrópicos y vasopresores. Si se llega a presentar una fibrilación auricular y el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que hacer una cardioversión urgente, iniciar anticoagulación, y si se requiere control de la respuesta ventricular, el esquema es exactamente el mismo anteriormente mencionado, y si se requiere control de ritmo, se puede hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica en estos casos. Por último, la E corresponde a evaluación y revaloración dinámica. Hay que hacer una revaloración periódica 6 meses después de la presentación y luego al menos una vez al año o según la necesidad clínica. En las evaluaciones y revaloraciones, estos pacientes se les debe solicitar un electrocardiograma, análisis de exámenes sanguíneos, imágenes cardíacas como el ecocardiograma, electrocardiograma ambulatorio y otras imágenes según necesidad. Evaluar nuevos factores de riesgo y factores de riesgos existentes y comorbilidades, volver a hacer la estratificación de ACV, comprobar el impacto que tiene la fibrilación auricular en los síntomas previos y síntomas después de inicio del tratamiento, evaluar y manejo de factores de riesgo modificables y continuar los DOA a pesar del control de ritmo y si hay un riesgo de tromboembolismo alto. Eso es todo, muchachos. ¿Preguntas? No, señor doctor. No, señor. No, doc, Perfecto. muchas gracias. Con todo gusto. Doc, ¿me puedes regalar un momento? Pero ahorita al final, o sea, cuando se vayan. Bueno, sería a las 11, Juan Camilo. Bueno, listo. Gracias. Con gusto. Hasta luego, doc. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.